Una misteriosa mujer que envenenó a cientos de personas con sus supuestos brebajes curativos, un esclavo que logró rebelarse y devorar a decenas de colonos, y un doctor cuyos actos monstruosos todavía siguen siendo recordados en la isla de Jamaica. Estás a punto de viajar hasta la retorcida historia de algunos de los enfermos mentales más violentos del siglo XVIII. Número 3. Louis Hutchinson. Han pasado los siglos desde el caso que estás a punto de conocer, pero en la isla de Jamaica, su historia sigue vigente y muchos niños crecen escuchando el terrible relato de Louis Hutchinson, uno de los asesinos seriales más monstruosos que ha conocido el Caribe. Su historia comienza en el año 1763, pues en esa fecha llegó a la isla del Dr. Louis Hutchinson. Aquel era un hombre originario de Escocia. Algunos lo describían como un sujeto raro e introvertido, cuya mirada alejaba a cualquier persona de su lado. El doctor provenía de una familia adinerada, o al menos eso es lo que todos dedujeron, ya que logró comprar numerosas hectáreas de tierra y una finca con una pequeña mansión que fue apodada por el propio doctor como el Castillo Edinburgh. Desde este palacio el doctor Louis comenzó su nueva vida, pero su llegada no trajo más que horrores y eventos siniestros a la isla. Una semana después de su llegada, se reportaron desapariciones de ganado en varias fincas de la zona. También comenzaron a circular denuncias extrañas, tales como sonidos misteriosos provenientes del castillo Edinburgh y algunos paseos nocturnos que daba el doctor por los alrededores del pueblo. Sin duda, el nuevo vecino se fue ganando su fama, pero lo que al inicio era extraño rápidamente se convirtió en algo realmente peligroso. Luego de un mes de su llegada, los habitantes registraron numerosas desapariciones que compartían un elemento común. La mayoría eran viajeros que de una u otra forma llegaban a la parroquia de St. Anne, pero nunca salían de ella. Al parecer, el modus operandi de Louis consistía en acechar a los viajeros de los caminos durante la caída del sol. Muchas veces los convencía de buscar refugio en su enorme castillo, y la mayoría aceptaba gustoso. Después de todo, la perspectiva de una cena caliente y una buena cama para dormir era algo difícil de ignorar. Por supuesto, aquel era el mayor error que podían cometer. Mientras seguían a Louis por el bosque de la zona, este tomaba un mosquete que mantenía oculto en un cruce cercano a su casa y disparaba sin piedad. La bala solía clavarse en el corazón de la víctima, la cual fallecía en el acto, aunque allí no terminaba todo. Louis arrastraba el cadáver hasta el interior de su hogar y allí les drenaba la sangre, la cual almacenaba en un compartimento secreto detrás de sus bodegas de vino. Luego dedicaba varias horas a desmembrar los cuerpos. Picaba en numerosos trozos a cada una de sus víctimas y conservaba las partes más blandas para alimentarse de ellas durante las cenas. El resto era desechado en un sumidero cercano que con los años fue apodado como el Hutchinson's Hole. Todo esto se supo mucho después, cuando sus esclavos fueron interrogados. La mayoría estaban trastornados por los actos de su amo, aunque ninguno pudo hacer nada por evitarlo. Se desconoce el cálculo exacto de cuántas víctimas sufrieron en manos del Dr. Louis. Algunos dicen que más de 30 y otros más de 100, pero resultó imposible descifrar el número exacto. Lo único que se sabe con certeza es que cuando las fuerzas policiales se acercaron para investigar su casa, Louis se sintió acorralado y asesinó a un oficial. La noticia no tardó en expandirse por toda la isla, y a pesar de que Louis se mantuvo oculto por un tiempo, fue capturado y entregado a la justicia colonial. Durante la audiencia, el Dr. Louis negó todas las acusaciones, y lastimosamente para la fecha, los testimonios de sus esclavos no tenían ninguna validez. Aún así, una investigación en su hogar reveló más de 70 prendas de vestir ajenas al guardarropa del doctor y cerca de 43 relojes de bolsillo. Todas estas pruebas, junto al homicidio comprobado que había cometido, fue suficiente para que fuese sentenciado a muerte. La condena se cumplió y el Dr. Hutchinson fue ahorcado en el Spanish Town a la edad de 40 años. Hasta el último aliento insistió que había sido inocente y pidió que en el epitafio de su lápida estuviese escrito que las autoridades jamaicanas habían ejecutado a un hombre inocente. Como podrás imaginar, esta petición no fue cumplida por el tribunal. Número 2. Mary Bateman.
La siguiente historia nos presenta a Mary Bateman, una de las brujas más famosas de Yorkshire, Inglaterra, durante el siglo XVIII. La suya fue una vida complicada, llena de carencias y dificultades que, de alguna manera, la llevaron a engañar, robar y, al final, asesinar a un gran número de personas antes de ser atrapada. Lejos de tratarse de una de esas historias convencionales de quema de brujas, Mary Bateman se labró su propio destino. Desde los 20 años fue indagando en el mundo de la brujería, aunque supuestamente no con ninguna habilidad extraordinaria, sino con una poderosa capacidad para seducir y engañar a los incautos. Mary se ganó una fuerte reputación como adivina y mujer sabia. Sus lecturas rápidamente se hicieron populares, pero esto no impidió que robara a sus clientes, ya no solo con sus palabras, sino como carterista, pues lograba arrebatarle sus pertenencias de formas realmente mágicas. Generalmente esto la convirtió en una mujer escurridiza que no duraba mucho tiempo en ninguna parte. De hecho, no duraba más de 2 semanas en la misma ciudad, pero este modus operandi parecía ocultar algo más siniestro. Aunque en primera instancia muchos llegaron a pensar que su vida de nómada se debía a los robos como carterista y como falsa adivinadora, Mary Bateman escondía un secreto perturbador. Según las fuentes policiales y varios otros testimonios posteriores, Mary tuvo una larga carrera de asesina serial. Usualmente siempre seguía el mismo patrón. Cada vez que llegaba a una ciudad y mostraba sus supuestos poderes, muchas personas desesperadas acudían hasta ella en búsqueda de algún brebaje y ayudar a sus familiares enfermos a recuperar la fuerza. Naturalmente, Mary les proporcionaba el supuesto remedio a cambio de un buen precio. Las personas volvían a casa y lo iban suministrando lentamente al enfermo, el cual desde ese momento se convertía en una víctima. La lenta dosis de veneno que agregaba Mary al brebaje iba deteriorando el cuerpo de la persona. La enfermedad avanzaba sin que nadie pudiera evitarlo y luego de un par de días llegaba la muerte. Cuando los familiares volvían a buscar a la bruja, Mary ya se había marchado a otro pueblo. Así se mantuvo durante casi 10 años hasta que conoció a William Perigo, un hombre cuya esposa se encontraba sufriendo dolores atroces en su pecho. Mary accedió a diagnosticar a la pobre mujer y aseguró que ésta había sido hechizada. La única forma de acabar con aquello era suministrando su remedio. William pagó una gran suma de dinero por aquel frasco e insistió en que se quedara con ellos para ayudar a su esposa. Mary accedió y le fue agregando pequeñas dosis del brebaje en las comidas día tras día. En su mente, la bruja había calculado el tiempo exacto en el que debía marcharse, pero antes de hacerlo, William descubrió que algo iba mal. Aquello estaba empeorando a su esposa y antes de que Mary pudiese hacer algo, la policía acudió para arrestarla. Luego de recolectar numerosas evidencias, Mary fue juzgada en la ciudad de York en el año 1809. El juicio duró 11 horas exactas y la sentencia fue unánime. Mary fue declarada culpable por los cargos de fraude y asesinato de Rebecca Perigo, quien no tardó en morir gracias al veneno. Fue sentenciada a muerte y el 20 de marzo fue ahorcada en una plaza pública. Sorprendentemente, cientos de personas lograron arrancarle mechones de piel y lo siguieron utilizando por décadas como un talismán para alejar a los malos espíritus. Número 1. El caníbal de Santo Domingo. Llegamos a una de las historias más controversiales y sorprendentes que se hayan registrado en el país caribeño de República Dominicana. Allí, durante el siglo XVIII, un grupo de colonos españoles vivieron una extraña situación que ha trascendido en el tiempo. Los registros públicos hablan de un supuesto asesino caníbal, un hombre esclavizado en la ciudad de Santo Domingo que eludió la justicia colonial y atacó a hombres, mujeres y niños durante varios años. Las denuncias de aquella época señalan que este esclavo era de origen haitiano y luego de llevar una vida de maltratos, logró escapar de la tiranía de sus amos. Durante varios días se mantuvo oculto en los bosques, pero el hambre comenzó a apoderarse de él, así que comenzó a cazar personas. Todas las fuentes parecen reseñar lo mismo. El hombre esperaba la noche y cuando detectaba alguna víctima, rápidamente se abalanzaba sobre ella y acababa con su vida al instante. Luego arrastraba el cadáver hasta su guarida y allí lo cocinaba.
La carne de los muertos se convirtió en su principal alimento y con los huesos de sus víctimas realizaba diferentes rituales y sacrificios. Durante varios meses, este hombre logró evadir a sus perseguidores. Nadie podía dar con el paradero del esclavo, y algunos llegaron a considerar que se debía a sus infames sacrificios y sus habilidades con la magia negra y el vudú. En todo el tiempo que estuvo libre, se llegó a contabilizar más de 10 mujeres desaparecidas, 20 hombres y 5 bebés. Ninguno volvió a ser visto con vida, y cuando por fin atraparon a este supuesto asesino serial, en la cueva se encontraban decenas de huesos y extremidades de sus múltiples víctimas. El esclavo fue condenado a una muerte larga y agónica. Su cuerpo fue torturado, desmembrado y por último, quemado. Además, su historia fue esparcida por toda la isla con el fin de que el resto de esclavos conociera el destino que les esperaba si osaban a oponerse a sus amos. A pesar de todos los registros, no hay duda de que esta historia solo muestra una versión de los hechos. Muchos han sugerido que jamás existió tal esclavo y que la historia fue utilizada para discriminaciones raciales y como método de persuasión para mantener sumisos a los esclavos. Es posible que esto sea cierto, aunque todo parece apuntar a que sí existió. Un esclavo come gente, y la sombra del terror que produjo sobre los colonos fue tan grande que hicieron hasta lo imposible por impedir que se repitiera algo como esto. Independientemente de este caso, estas historias nos recuerdan con claridad que el ser humano tiene una parte vil en su interior. Debajo de la piel, muchos llevan a un monstruo dormido, el cual puede despertar en cualquier momento y hacer alguno de los actos más perversos y escalofriantes de la historia. Si te gustaría seguir conociendo algunos casos similares o si simplemente estás interesado en descubrir otros asesinos sorprendentes, entonces acompáñanos en los siguientes videos y deja que estas historias te demuestren el peor lado del ser humano.